Estimados hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos agradecidos al Señor por su palabra, porque en esta semana podemos reflexionar todo lo que el domingo pasado hemos podido recibir de parte del Señor, en la cual estábamos hablando específicamente sobre reordenando nuestra perseverancia en la doctrina de Cristo. Debemos recordar nosotros cuán importante es presentarnos delante de Dios. El domingo pasado el pastor José Luis Juárez nos trazó una guía de 7 cosas muy puntuales que debemos considerar, los cuales nosotros podremos ver durante esta semana. Y el primer punto, mis hermanos, hacía mención a decir, cambie de actitud hacia la palabra de Dios. Cambie de actitud hacia la palabra de Dios. Cambiar mi actitud a una actitud diferente, una actitud que se acerque a la voluntad de Dios, que permita presentarse delante de Dios de una forma distinta, no como normalmente nosotros nos presentamos. Y es por ello que quisiera resaltar algunas formas erradas como nos hemos podido presentar delante de Dios. Y es por ello que he rescatado 3 puntos que considero muy importantes que vamos a compartir en esta mañana. Primero, cambiar mi actitud a una actitud enseñable. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren la forma como hace mención el Señor por el acto de rechazo en cuanto a escuchar. Hay personas que mantienen una actitud de maestros. Piensan que ya lo saben todo. No crecen, no aprenden y tampoco enseñan a otros. La mayoría de las personas dejan de aprender después de los 30 años. Generalmente ya se han casado o ya tienen un trabajo estable y por lo tanto algunos toman una actitud al considerarse que ya son adultos y que ya no necesitan aprender más. Un cambio de actitud, como nos enseña la palabra, una actitud enseñable, es llegar delante del Padre en una actitud de aprendiz. Debemos darnos cuenta que nosotros somos los alumnos por el resto de nuestra vida. No importa cuánto tiempo o experiencia tengamos, nada de ello adquiere valor frente a aquello que nuestro Padre nos mostrará en este día. Y así en cada día que estemos buscando de su palabra, debemos de sacar el máximo provecho a ese precioso momento. Por esa razón entendemos como Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces, mis hermanos, necesitamos reflexionar en cuanto a nuestra actitud frente al aprendizaje y a hacernos las siguientes preguntas. ¿Me presento y de tal manera donde puedo llegar delante de Dios para recibir su palabra con el deseo de querer aprender, de dejarme enseñar? ¿O argumento todo el tiempo? ¿O escucho solamente lo que yo quiero oír? ¿O intento buscar en las escrituras lo que mejor me convenga? Muchas personas, mis hermanos, han llegado con una actitud errada ante la palabra de Dios. Solo buscan lo que mejor les conviene, buscan lo que puede ser beneficioso para ellos, pero no buscan en su totalidad lo que Dios quiere mostrar a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nos presentamos delante de Dios. Tenemos que llegar con esa actitud de personas que buscan aprender y recibir palabra de Dios
entender que siempre seremos sus alumnos y que Él es nuestro maestro y por lo tanto de la palabra de Dios tenemos que recibir ese conocimiento para que día a día podamos disfrutar de la palabra fresca que Dios nos muestra. Mis hermanos, una persona que no es enseñable tiene las siguientes características. Le molesta que le enseñen, le molesta que le den sugerencias, le molestan rendir cuentas a alguien, no le gusta tener una autoridad sobre él, argumenta a toda indicación que se le da, siempre tiene la última palabra y no importa el tema de conversación, siempre tiene algo que decir, raramente escucha y se queda callado, siempre sabe algo al respecto. Esto, mis hermanos, es nocivo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo este momento? Y sin embargo, todavía nos cegamos y no queremos aceptar esta realidad. Si después de escuchar estos puntos estás en alguno de ellos o tal vez estás en todos de ellos, permíteme decirte que tú no deseas escuchar la palabra de Dios. Si te presentas con esta actitud de siempre querer saber, de siempre querer conocer e inclusive en tus tiempos a solas con Dios, querer proponerle a Dios lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que resolver o qué tiene que hacer, esa actitud, mis hermanos, es una actitud que debe cambiar, que no es correcta, que no edifica y no enseña. Y eso, mis hermanos, no sirve para guiar y ser de testimonio para otros. Y al mismo tiempo no edificará tu vida porque necesitas cambiar esto para ser sensible a escuchar la voz de Dios, a aprender del Señor y empezar a servir. Reconocer a las personas, reconocer en tu entorno, mirar con amor lo que Dios te está mostrando y aprender a saber que de Dios es de donde viene la sabiduría y es en Dios a quien tú solamente debes escuchar y debes buscar. Por eso es muy importante que en tus tiempos a solas con Él mantengas esa actitud. Cambiar también mi actitud a una actitud de amabilidad. En Tito capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La amabilidad es el reflejo de cómo el Señor está obrando en tu vida. Aprendes a amar al prójimo como a ti mismo. Es una carta de presentación que nos permite llegar a las personas y mostrar el amor del Señor. La falta de amabilidad es un claro reflejo de nuestro distanciamiento en nuestros tiempos a solas con Dios, que afecta a nuestra familia, a nuestros amigos y conocidos, que nos pone en una posición de cuestionadores. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a airarse. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que tenemos que estar siempre buscando esos tiempos a solas con Dios. Cuando alguno de estos comportamientos o actitudes están aflorando en nosotros, tenemos que acercarnos al Señor, compartir y expresar cómo nos sentimos, qué situación estamos viviendo, decirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre cómo poder honrar su nombre y cómo hacer las cosas que puedan glorificarle a Él. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Miren lo que está mencionando aquí. Hay personas que dejan a su paso un aroma fragante y otros un mal olor. Hay personas que da gusto encontrarlas y otras que da gusto verlas partir. Unas ponen el ambiente tenso en el lugar al que llegan y otras lo cambian en una ocasión de bonita alegría.
Y esto no me estoy refiriendo tanto a un estado emocional, sino que son personas que cuando llegan te están hablando del amor del Señor, te están compartiendo de lo que Cristo hace. En medio de una situación difícil, están mostrándote que hay que confiar en el Señor, hay que mirar lo que dice en su palabra. Son personas que pueden cambiar ese ambiente tan difícil y pueden mostrarte de que en Cristo está la respuesta, que tenemos que ir hacia el Señor. Son personas que pueden decirte que día a día están buscando de Dios y lo que anhelan es que puedan conocer del Señor también. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿Eres amable con las personas o eres grosero con ellas? ¿Estás dispuesto siempre a mirar al Señor como la fuente en la cual vas a ir a acercarte y a glorificar su nombre y a estar siempre a disposición de hacer la voluntad de Dios en todo lo que tú hagas? Como tercer punto quisiera mencionar también cambiar mi actitud a una actitud agradecida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros no vivimos con actitud de agradecimiento por todo lo que tenemos, entonces nos volvemos críticos, negativos, preocupados, malhumorados, estresados y hasta nos lleva a sentirnos hasta enfermos, ¿no? En diferentes momentos. Dios quiere que vivamos conociéndolo. Eso nos permite mantenernos sanos, nos mantenernos enfocados en Él, comprender que todo está en su soberanía, entender que Dios tiene los tiempos, que Dios establece los plazos, que todo se rige dentro de su voluntad, que nada escapa a la soberanía de Dios. Nosotros dependemos de la voluntad de Dios y día a día recibimos la palabra fresca del Señor en nuestros tiempos a solas con Él. Lo que logramos hacer, mis hermanos, es aprender del Señor para seguir conociendo de ese gran amor que tiene el Señor para con nosotros. Debemos buscar en su palabra hacer su voluntad y sólo así nuestras acciones serán de su agrado, pues estamos haciendo lo que nos mandó a hacer el Señor conforme a lo que está escrito. Una vida realmente adquiere ese propósito cuando vivimos para el Señor. Como dice en su palabra, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o muramos, de Él somos, mis hermanos. Y eso tenemos que ser muy conscientes y buscando siempre hacer su voluntad. Por ello, mis hermanos, debemos de mantener también siempre una actitud de agradecimiento en todo, tanto en lo bueno como en las situaciones difíciles que podamos pasar. Asimismo, en todo lugar donde estemos, debemos estar siempre agradecidos hacia el Señor. Y eso habla de una actitud que reconoce que su Señor es siempre primero, es siempre honrado y siempre glorificado. Una persona, por ejemplo, contraria a todo esto, una persona que es malagradecida, se enfoca sin cesar en lo que le falta, en lugar de ver lo que tiene. Se queja en cada momento, siente que el mundo y hasta Dios le deben. Siempre van a estar pensando que ¿por qué no tienen aquello? ¿Por qué no tienen esto? ¿Por qué no tienen lo otro? Les cuesta trabajo inclusive hasta dar gracias a otras personas por aquello que reciben. Consideran que aquello que les están dando es muy poco y deberían de recibir más. Y están con esa actitud siempre de desmerecer inclusive las acciones de bendición que puedan recibir de otras personas. Es esa mente mezquina que solo piensa en su hoy y en su mañana y todo lo demás es secundario, no le importa las necesidades de otros, no les importa el cuidado de los demás, es este yo que está allí dentro y es necesario eliminarlo, es necesario arrancarlo, es necesario cambiar, es necesario tener una actitud diferente, eso tiene que ser eliminado de nosotros. Algunos podrían decirme, bueno, pero es ese yo que no se puede eliminar. Bueno, la palabra nos dice que la carne es débil y el espíritu es fuerte. Vence a la carne por medio del espíritu. Entonces hay que vencerlo. Ese yo tiene que ser
de una forma u otra neutralizado. Pero ¿cómo puedes hacer eso si eres tú mismo quien quiere hacer los cambios? ¿Te das cuenta que la intervención del Señor es trascendental en la vida nuestra para que ese cambio se pueda dar? ¿Te das cuenta que cuando estás a solas con el Señor, cuando estás buscando de su palabra, es su palabra lo que da fortaleza a tu espíritu, y es la misma palabra de Dios que te permite eliminar ese yo que está en nosotros? En Lucas capítulo 17, verso 15 dice: entonces uno de ellos. Miren lo que sucede en esta historia muy impactante. Quisiera, antes de llevarlos al texto, hacerles mención sobre lo que es una persona agradecida. ¿Sí? Miren, una persona agradecida que da gracias siempre a Dios es una persona que mantiene una actitud de agradecimiento y de generosidad para con el Señor. ¿Y esto qué significa? Es una persona que jamás olvida y que toma muy en cuenta todo lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? ¿Recuerdan que solamente uno regresó para darle las gracias a Cristo? Es justamente este pasaje que quería hacerles mención en Lucas capítulo 17, verso 15, cuando dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Te das cuenta? Las otras personas no regresaron, pero una persona con una actitud agradecida se da cuenta de lo que Dios hace cada día por nosotros, y ¿qué hace? Siempre retorna para decirle: gracias, Padre. La persona agradecida no olvida los lugares ni las personas que inclusive le han ayudado. En conclusión, mis hermanos, debemos cambiar de actitud frente a la palabra de Dios. Debemos de acercarnos delante de Él de la forma correcta. Debemos llegar con las actitudes apropiadas que nos mantendrán en una vida saludable, una vida que pueda mostrar y reflejar la obra extraordinaria de Dios. Debemos de mostrarnos con esas puertas abiertas y nos llevarán siempre a mantenernos fortalecidos día a día. Personas que no mantienen esa actitud tan cerrada, sino más bien una actitud de disposición, siendo agradecidos para con Dios, abriendo todas estas puertas del corazón y haciendo que el Señor pueda tomar el control absoluto de nuestro ser y no guardar nada, mis hermanos. Una persona agradecida se muestra por completo delante de Dios, y aun las cosas que nadie conoce, te pones delante de Dios a darlas a conocer para que Dios pueda intervenir y pueda verdaderamente cambiar esas áreas que aún no has renunciado y que aún conservas y aún guardas y que deberías de entregárselas al Señor. Por ello quisiera invitarte a hacer una oración conmigo, una oración en esta mañana en la cual podamos cambiar esta actitud que de una u otra forma hemos podido mantener y que es tiempo de cambiarlo. Mi Señor Jesús, reconozco y me presento delante de ti exponiendo mi pecado. Reconozco que he pecado, Padre, y no he sabido presentarme delante de ti con la actitud correcta, con un claro arrepentimiento de mi forma de vivir. Sé lo que hiciste en la cruz. Perdón por no entender que tú moriste por mí. Hoy me presento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Por tu victoria en la cruz, victoria hecha visible en tu resurrección, hoy te doy las gracias y te pido que me enseñes cada día y guíes mis pasos para testificar de tu amor por nosotros. Amén.